recibo una llamada de él desesperado diciéndome que lo habían secuestrado. Me desesperé. Ese señor me explicó que ellos manejaban con órganos. Con órganos, doctora. Yo tuve que vender un riñón, doctora. Mire, doctora. Yo tuve que vender un riñón para sacar a mi hija adelante. No. Se le metió la idea de que yo estaba siendo infiel. Esta mujer se volvió loca poniendo mi nombre al escrutinio público y poniendo mi nombre en lo más bajo. Israel Rivera pequeña. ¿Esto es un avión de esos que...? Es una avioneta. Una avioneta. Sí. Este hombre estaba financiando sus infidelidades con nuestros fondos matrimoniales. Se vende esposo infiel. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Comenzamos hoy con una frase anónima que dice: me dolió tanto tu abandono como volver a encontrarte. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues no nos queda más que ver cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Como un verdadero cobarde, prefirió mentir a enfrentar la realidad y decir la verdad. Yo sé que no actué correctamente, pero eso no me convierte en un criminal. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Carolina, descríbeme quién es José, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, José es mi ex esposo. Supuestamente él hizo un divorcio. Yo pido que se modifique ese divorcio y que él se haga cargo de la manutención de nuestras hijas. Desde hace 3 años él se desapareció de nuestras vidas. Ok, espérate un momento. Déjame ver qué tipo de divorcio es. Es un divorcio de gaceta, doctora. Por publicación, como le dicen aquí en Estados Unidos. O sea, yo nunca me enteré de ese divorcio, Está bien, ok. Entonces, tú dices que se modifique. ¿Qué tipo de modificación tú quieres? Hace un mes yo me enteré que él estaba vivo porque yo lo pretendía muerto. Ok. Él fingió un autosecuestro. ¿Cuánto tiempo llevaban ustedes casados? Nosotros llevábamos 12 años de matrimonio. Ok. Un matrimonio normal, doctora. Tenemos 3 niñas. Ok. Nosotros somos venezolanos. Un día recibo una llamada de él desesperado diciéndome que lo habían secuestrado, que no sabía dónde estaba y que la policía le había hecho eso. Imagínense en ese momento mi desesperación, yo no sabía qué hacer, entré en pánico, no podía llamar a... Y este tipo de situación en Venezuela es típica. Esto es típico, doctora, esto pasa todos los días. Entonces yo entré en un estado de desesperación que no sabía qué hacer, no sabía cómo manejar la situación, entré en un estado de depresión crítico, no podía avisar a la policía. Pasaron 3 días, volví a recibir una llamada en la que me pedían dinero. Yo, lógicamente, pedí hablar con él porque no sabía qué había pasado con él. En donde escucho un grito que me dice: no le des ni un bolívar, que me quieren matar, por favor, hazte cargo de las niñas. Y se tranca la llamada, escucho golpes, escucho mucho ruido, se trancó. Hasta el día de hoy no supe más nada de él. ¿Cuánto tiempo pasó desde esa llamada hasta el día de hoy? ¿Cuánto tiempo pasó? 3 años, doctora. 3 años, ok. Entonces, ¿qué pasó después? Después de que yo recibí esa llamada, yo no sabía cómo manejar la situación, me desesperé, tengo 3 niñas, no sabía cómo sacarlas adelante. Él me dejó un negocio, el negocio, como usted sabe,
en quiebra totalmente. Te lo dejé en buen estado. Ese negocio estaba quebrado. Ese negocio no vendió lo que eso realmente vendía. ¿De qué era el negocio? Un negocio de ropa, doctora. Pero imagínense, en Venezuela que no hay comida. No hay ¿Qué comida? va a ser ¿Quién va a un querer negocio de comprar ropa? El negocio estaba bien, doctora. ¿Qué hace un negocio de ropa en un lugar donde la comida se convierte como en lo más preciado? Ok, doctora. Dale, no pudiste, el negocio no lo pudiste. Teníamos un socio, a la final el socio, al ver que él no aparecía, pues decidió liquidar el negocio y me ofreció la parte que me correspondía, era mucho menos de lo que nosotros habíamos invertido. Ese dinero no me duró para nada, busqué de la manera como pude. Quería sacar a mis niñas adelante, pero sabía que en Venezuela no hay futuro. En Venezuela mis niñas no tenían ningún futuro. Y busqué la manera de venirme a los Estados Unidos. Pedí la visa y me la negaron. Luego, averiguando por aquí y por allá, buscando información, me enteré de unas personas que podían pasarnos por la frontera por $10.000 cada una. Eran 3 niñas más yo. $40.000. Mi desesperación aumentó porque yo no quería seguir en Venezuela. Una persona me contactó con otra que me dijo que podían manejar algo para yo poder conseguir dinero. En mi desesperación me dieron el número y llamé. Me contestó una persona muy educada que me inspiró confianza. Me propuso conseguirnos en un café. Yo fui a la cita, doctora. Ese señor me explicó que ellos manejaban con órganos. Con órganos, doctora. Yo tuve que vender un riñón, doctora. Mire, doctora. Yo tuve que vender un riñón para sacar a mis hijas adelante. No. En mi desesperación, yo sé que no fue la mejor decisión, doctora, de verdad, pero yo necesito que usted me ayude, porque yo estaba totalmente desesperada. En ese momento, el señor ¿Por cuánto vendiste un riñón? Por $60.000. En ese momento, yo tomé esa decisión. Ahora es que me doy cuenta que fue algo muy apresurado, pero no tenía otra opción. No tenía otra opción. Yo tenía que salir adelante. La recuperación que yo necesitaba no la tuve. Yo tuve que pararme ese mismo día e irme a mi casa con mi cara muy contenta porque yo no tenía cómo explicarle a mis hijas y a mi mamá que estaba en ese momento lo que yo me había hecho. Pero con toda la fuerza del mundo salí adelante. Y dije, yo tengo que tomar a mis hijas y me vine aquí a los Estados Unidos. Ya tengo 2 años aquí en los Estados Unidos y he hecho de todo, he hecho lo imposible por sacar adelante a mis hijas, he trabajado de todo con toda esta situación. ¿Cómo te encontraste con él? De repente estoy haciendo compras y estoy en un supermercado. Cuando veo la mirada y lo veo, no lo puedo ni ver, doctora, perdóneme. Digo, Dios mío, qué parecido tan grande a mi esposo, no puede ser. Y que decidí quedarme observándolo disimuladamente cuando veo que una mujer con una niña pequeña, como de meses, se le acerca muy cariñosamente. Y cuando él le habló, que yo oí su voz, doctora, para mí eso fue como si mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mi corazón de verdad no resistió. Yo lo que hice fue ponerme a llorar y cuando ese hombre me vio, quedó paralizado. Quedó paralizado. Imagínense, el hombre que yo pensé que estaba muerto. Yo pensé que él estaba muerto. Ok. Aguanta un segundo ahí, por favor. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta, quiero saber si hablaste con él en ese momento y qué intercambio hicieron de palabras. Y luego... Doctora, las cosas no pasan escucha. Por nada y sin razón. Después tú respondes a lo demás. Regresamos después de este corto receso. Tengo una nueva esposa. Hay una nueva hija. Qué fácil. Sí, tengo una nueva Pobrecita, esposa. ella no ¿Qué sabe lo que se hiciste ganó. para mantener, buscar, investigar Doctora, trabajar, a tus trabajar. 3 hijas Yo abandonadas? Caso cerrado. Ahí estamos viendo. Ave María Purísima.